Buenos días a todos y bienvenidos a la charla que va a dar Patricia García Chimeno. Patricia García Chimeno es arquitecto de esta escuela, estuvo trabajando en Estados Unidos y está colaborando en este momento con esta empresa para hacer una facilidad, digamos, en los alumnos que quieren hacer prácticas en Estados Unidos o en aquellos que quieren ir a trabajar. Entonces, pues yo le doy la palabra, vosotros lo primero escuchar y después hacerle todas las preguntas que se os ocurran, de forma que os queden las cosas muy claras. Encima de aquella mesa de entrada y en el alféizar de esa ventana hemos dejado unos folletos para que podáis llevaros y poder después contactar, aunque me imagino que Patricia os dará su dirección para poder contactar con él. Cuando quieras. Gracias. Bueno, antes de nada, pediros disculpas por mi afonía. No soy tan mayor, con lo cual los puentes también los disfruto como vosotros. Y bueno, estoy un poquito mal, pero yo creo que vais bien. Primero, dar las gracias a la Politécnica, al Departamento de Proyectos, a Alumnia y a la Delegación de Alumnos que han ayudado a poner pues en marcha esta charla. Antes de nada, quiero presentarme. Como decía Raquel, soy Patricia García, antigua alumna de esta escuela, del Plan 96. No estoy muy puesta en el plan actual, creo que es un poquito más desestructurado, pero más parecido a los planes que hay tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, con lo cual puede beneficiar para la transición de aquellos que estéis interesados en participar en el programa. Soy la directora fundadora del programa de prácticas y formación profesional para arquitectos en Estados Unidos, Architectus, el cual os voy a presentar ahora. Pero antes me gustaría hacer un breve recorrido por el bagaje profesional que he llevado para infundaros un poco de ilusión y de las ganas de seguir desarrollando profesionalmente vuestra carrera una vez que salgáis fuera. Yo siempre he visto un panorama un poco alarmista, catastrofista y muy pesimista cada vez que he venido a España. He estado fuera casi 8 años y soy totalmente contraria a esa postura. Considero que formamos parte de una generación de la más preparada, ya no solo a nivel arquitectónico, somos gente con idiomas, gente que ha viajado, con una carga cultural de todas esas experiencias que hemos ido teniendo desde edades tempranas que sin duda nos dan herramientas para enfrentarnos a problemáticas como la crisis actual, ¿no? que sufre la profesión. Entonces, yo en principio hice los 5 años de carrera y como más o menos me fue bastante bien, en vez de enfrentarme directamente al fin de carrera, me puse a trabajar con Salvador Pérez Arroyo, catedrático de construcción de aquí, creo que sigue, y gracias a él me dio la oportunidad de, después de 1 año y medio trabajando con él, saltar a Londres a desarrollar la oficina que él abrió con Peter Cook allí, ¿no? Entonces, os cuento esto porque yo no seguí el transcurso convencional o canónico que marcaba en aquel momento el plan, ¿no? De hacer los 5 años y enfrentarte al fin de carrera. Yo tuve un break de 3 años profesionales que sin duda me vinieron estupendamente para enfrentarme al fin de carrera de una forma muchísimo más madura y pues con esas herramientas que os hablaba, ¿no? Sumando a la experiencia vital que has podido tener a lo largo del desarrollo de tu vida, con viajes y demás, más la formación que adquirí. Es después de los 3 años de trabajo cuando llego de vuelta a Madrid y hago el fin de carrera en el aula PFC con Juan Herreros, que me imagino que todos conocéis. Me va fenomenal, me proponen para oral público, al final termino con un 8, no me lo dieron, pero me fue muy bien y aterrizo en 2010, recién salida de la carrera, con un panorama bastante negro en el cual todo el mundo me dice, relájate, vas a tardar 8, 10 meses, 1 año en encontrar trabajo. A las 2 semanas estaba trabajando en Herzog y de Meuron, aquí en Madrid, producto de la suerte, producto de mucho empeño, o sea, de ir puerta por puerta mostrando pues esas ganas y esa ilusión y
esa confianza en mi formación, ¿no? Bueno, os cuento todo esto un poco para llegar a la presentación del programa. Después de mi experiencia en Herzog, bueno, pues empecé a buscar trabajo fuera, siguiendo un poco en esa línea pesimista de mi sueño americano era llegar a Estados Unidos, a Nueva York, no lo vas a conseguir, trabajar como arquitecto en Nueva York, estás flipando, Y bueno, pues me presenté a varias propuestas de becas y demás y la conseguí. Aterricé en Nueva York en 2011 y he estado 4 años trabajando allí. He hecho el proceso de experiencia profesional que hay que hacer para obtener la licencia de arquitecto, que si alguno tiene dudas, estoy más que encantada de ayudaros a explicaros un poco cómo funciona. Y bueno, en ese proceso, haciendo un poco recapitulación de todo el desarrollo profesional que había llegado, me di cuenta de que, independientemente de mis fuerzas, de mis ganas y de mi siempre empeño por dejar de lado los comentarios negativos y tirar hacia adelante con confianza en mí misma, empiezo a pensar que esto no se puede quedar así, que tiene que existir una plataforma, algo que ayude de alguna manera a establecer diálogos globales, que permita la polinización, ¿no?, entre distintos profesionales del sector de la arquitectura, ingeniería, diseño, y bueno, cómo poder ayudar a tantos compañeros que me han contactado durante todos estos años. Y así nace el programa Architectus, con un poco la intención de mejorar y favorecer a la aparición de nuevas experiencias profesionales para todo ese talento que, bueno, que no solamente hay en este aula, sino a nivel nacional. Los arquitectos españoles somos muy, muy valorados. Es algo que yo no paro de intentar transmitir a esos compañeros que veo totalmente desolados y bueno, hundidos por la situación nacional. O sea, nuestra profesión nos brinda una cantidad de herramientas que no acaban en los límites nacionales. O sea, que por favor no penséis que no existen opciones. Europa es muchísimo más sencillo, es tan fácil como cogeros la maleta, y Estados Unidos es complicado, pero creo que con iniciativas como esta puede ser bueno, bastante más fácil la transición. Entonces, bueno, os presento el programa. Bueno, en colaboración con el Consulado de Cultura de Nueva York. Bueno, allí hay una cantidad de organizaciones que están apoyando muy fuertemente a la iniciativa para mejorar un poco las condiciones laborales, ¿no?, del sector. A la Politécnica, evidentemente, a la ETSAM, al Departamento de Proyectos, Delegación y Alumnia. Bueno, os voy a hablar un poco de la filosofía de Architectus, que ya de alguna manera os he introducido un poco, ¿no? ¿Cuáles son los principales activos del programa? Básicamente, la filosofía que hay detrás del programa comienza con la idea de cambiar la cultura de las oportunidades. Es decir, durante mis 4 años en Estados Unidos, el 85%, 90% de mis compañeros internacionales trabajando en la misma oficina en la que estaba yo, HOK, no sé si la conocéis, una multinacional bastante potente americana, eran bueno, de cualquier parte del mundo, pero casi, ya os digo, el 85% había llegado a través de la universidad. College, máster, PhD, cualquiera de estas variantes que les permitían después, a través del, bueno, un tipo de visado que otorga el haber estado estudiando allí, pues con ese año que les da la oportunidad de haber estudiado allí, pueden acceder a trabajos. Pero lo que hay detrás de ahí es una inversión, bueno, que muchísima gente evidentemente se queda fuera, ni siquiera intenta, porque es imposible de abordar, ¿no? Para que os hagáis una idea, yo hice la solicitud de Columbia, me aceptaron, y en el dossier del participante o del candidato que había sido seleccionado, me hacían una estimación del gasto anual y serían $120.000, para que os hagáis una idea. Entonces, hay una fuerte intención de cambiar esa cultura de las oportunidades, es decir, independientemente de la condición económica que cada uno posea, lo que aquí premia, lo que aquí se valora es la calidad. La gente trabajadora, la gente buena y la gente con ganas de prosperar, ¿no? Bueno, como decía, eso se premia la excelencia. La otra idea que ya os he mencionado es constituir una plataforma que establezca diálogos globales. Hoy en día nos enfrentamos en multitud de ocasiones a escenarios en los que
bueno, pues entran en juego personajes que están situados en 3 puntos distintos del mundo. Te presentas a un concurso con alguien que está, un amigo tuyo que se ha ido a hacer unas prácticas a Australia y con otro que está en Singapur y tú lo haces desde Madrid, ¿no? Entonces, está fenomenal que se permita esa intercolaboración a nivel competición, a nivel concurso, pero tiene que haber algún tipo de plataforma, de herramienta que permita realmente esa misma relación, pero a nivel profesional, ¿no? Bueno, y con esa idea, bueno, pues promover la polinización, el intercambio cultural, ya no solo a nivel idiomático y de experiencia, sino evidentemente profesional, ¿no?, entre arquitectos, y favorecer a la internacionalización de la profesión, pero de una forma real, ¿no? Bueno, quiero poneros un breve vídeo de Peter Cook, en el que, bueno, él habla un poco en la línea de esto que estamos comentando. My name is Peter Cook. I've been teaching and working with people from all countries of the world for probably the last 50 years. From the very word go, I've been surrounded by more people who do not speak English as their first language than who do, including my own wife. And I find that in recent years, particularly speaking from London, which probably has a greater number of people from the greater number of countries than anywhere else. And we also, as part of the EU, I think we are dependent upon the cross-fertilisation of our own cultural stream by the fact that even if you go into the 1930s, a lot of English architecture was very affected by emigres from Central Europe. And that hasn't gone down. In fact, as we become more global, I think any office in England that would consist only of English people would A, be extremely boring, and B, not really reflective of the cultures that we exist within. How does one make this more possible? I think that there are, of course, visa restrictions which are tiresome. I think there are kind of rather Luddite views of ongoing culture, which is sometimes tiresome. And I think that even one's observation, even of New York, is that it's incredibly parochial and probably doesn't really know what's going on the other side of its own country. Although we live on an island, I think we make use of the attractiveness of the city and the throughput. Os voy a hacer un recorrido un poco de quiénes somos, qué es lo que hacemos, cómo podéis formar parte del programa. Vale, el programa de prácticas profesionales y formación profesional en Estados Unidos para arquitectos lo que hace es establecer esa plataforma que os hablaba, a través de la cual se proporcionan, se tramitan y se gestionan esas experiencias profesionales dependiendo de vuestra situación personal, seáis estudiantes recién licenciados o jóvenes profesionales, en empresas punteras del sector con actividad en Estados Unidos. Hay que hacer una diferencia, para que os quede un poco claro, podemos hablar más de ello en otro momento, entre lo que sería el intern y el trainee. El intern sería, bueno, los estudiantes que estéis todavía en la universidad o aquellos recién licenciados con menos de un año desde el momento de la graduación. Y los trainees serían los recién licenciados con más de un año hasta 35 años. Esto es importante porque determina para qué tipo de programa podréis en cuál programa podéis participar. Vale. Arquitectos, como os hablaba, premia la excelencia y la ejemplaridad de sus participantes con completa independencia de su condición socioeconómica. Lo que hace para conseguir esto es ofrecer estas prácticas o formación profesional en estudios americanos que ofrezcan un estipendio, es decir, son prácticas o formaciones remuneradas. Esto es muy importante porque el concepto de prácticas en España sé que todavía
tiene una visión un poco negativa, pero como os contaba, yo llegué como trainee, porque ya tenía años de experiencia, perdonad, después de todo este bagaje que os había contado, a trabajar en el estudio de James Carpenter Design Associates y tenía 5 años de experiencia. Entonces, cuando entré como trainee, para que os hagáis una idea, mi sueldo eran de $55.000. O sea, desestimar la idea de que prácticas es malo, no te me van a pagar, voy a estar pasando fotocopias, delineando, nada que ver con eso, ¿vale? Es que es importante que lo tengáis claro porque si no pierde todo el sentido, ¿no? el programa. Bueno, y el rango de edad es de 18 a 35 años, como os hablaba. Los requisitos para participar en el programa, pues básicamente es probar que realmente formáis parte de ese colectivo preparado o que tiene unas condiciones de formación potentes, ¿no? O sea, al final, en el programa, es un win-win, ¿no? que dicen ahí. Las empresas, las host companies, las empresas de acogida, ellos no tienen que hacer el desembolso ni de visado, ni de seguro médico, ni de vuestra llegada al país, con lo cual les puede interesar. Es el mayor obstáculo con el que os vais a encontrar si intentáis buscar trabajo por vuestra cuenta. Lo primero que os van a preguntar, visa status, y vais a decir, no tengo visa status. O sea, no tengo nada, tenéis que sponsorizarme. Entonces, eso ya les suena coñazo. Un montón de trabajo, un montón de papeleo, desembolso, que es verdad que lo deberían de hacer, ¿no? Entonces, lo que hace el programa es ofrecerles una cantera de gente muy preparada, a coste cero, pero a cambio tienen que pagar a ese practicante o a ese joven licenciado o profesional. Y ahora os indicaré cuáles son los sueldos mínimos que el programa establece, ¿no? O sea, al final es un compromiso por ambas partes. El que se va ejerce un compromiso de inversión inicial, pero sabe que desde el día 30 del primer mes va a obtener una remuneración a cambio digna, como siempre debería haber sido. Bueno, entonces los requisitos es o bien estar matriculado en la universidad o bien en posesión del título de arquitecto, tener un expediente académico si estáis estudiando en proyectos fuerte, porque al final la tarjeta de visita no es que seáis unos cracks en física o en historia. Por desgracia, es la realidad, en el ejercicio de la profesión lo que os va a vender de primeras es vuestro portfolio. Entonces, bueno, tenéis que tener un portfolio gráfico potente. Y luego tener un conocimiento medio avanzado de las herramientas clave que se utilizan allí. Creo que ya se utilizan bastante también aquí en la escuela, que es el Revit, el Rhino y bueno, el AutoCAD, que me imagino que sin ningún problema. Y por último, tener un buen nivel escrito y hablado el inglés. Con esto no os tenéis que agobiar muchísimo porque yo he trabajado con coreanos, con indios, que alucinas el nivel de inglés que tienen. Entonces, evidentemente hay que hacer un filtro, pero bueno, es algo que se puede solventar si no tenéis títulos, con una prueba de inglés, con una entrevista y demás. El programa está dentro del marco legal del US Government Exchange J1 Visitor Program, ¿vale? Y dentro de este marco, el programa ofrece tres tipos de programas. Uno es el Internship Program, que está asociado, como os decía, a los interns, ¿no? A gente que está estudiando o recién licenciada con menos de un año, que tiene entre 18 y 35 años. Y el máximo de ese programa puede ser 12 meses. El máximo tampoco os tiene que limitar porque tenéis que verlo como que esto es al final la plataforma. O sea, yo me fui con un programa de 10 meses y he estado 4 años. Me he venido pues, por razones personales, por el proyecto, una serie de cosas, pero tenía la oferta de la Green Card encima de la mesa. O sea, es la plataforma para entrar al mercado americano que es muy complicado de conseguir y luego ya la gente que es buena, espabilada, esas que os van a ofrecer, quedaros, porque han invertido en vuestra formación. Y el otro es el Training Program, que es para recién licenciados con más de un año, desde la graduación o profesionales hasta 35 años de edad. Lo de los 35 es un límite, pero bueno, en casos especiales se podría mirar. Y bueno, desarrollan un programa de especialización profesional. En ambos casos, como os decía, y lo resalto, son remunerados. Arquitectos no acepta ninguna empresa acogida que quiera participar en el programa que no ofrezca en el Training Plan, que es el documento que hay que presentar al Departamento de Estado, que ofrezca un estipendio mensual. Y por último está el otro servicio por el cual que siempre invitamos a que todos intentáis entrar al menos en este, que es el de encontrar vosotros mismos vuestro internship o training
exposition, ¿no? O sea, acribillar, así lo hice yo, a estudios, empresas, presentándoos, planteando desde el principio que estáis dentro de un programa que os va a sponsorizar, que no se tienen que hacer cargo de nada, o sea, que les suene a música celestial y quizás tenéis más probabilidades. Es complicado sin estar allí, pero existen las posibilidades. Y en este caso, nosotros exclusivamente lo que haríamos es tramitar el visado, el seguro médico, la asistencia sanitaria, bueno, tenéis un teléfono 24 horas, 7 días a la semana y bueno, toda la asesoría que conlleva vuestra llegada a Estados Unidos, ¿no? En el caso este último, sí que tenéis que tener en cuenta que no cualquier host company es aceptada en el programa. Nosotros trabajamos con un partner americano, ASE International, que tiene sus propios requisitos y entre ellos los más importantes son que tengan como mínimo 7 trabajadores a tiempo completo, porque no hay que perder de vista que este programa es un programa de intercambio cultural. O sea, la idea no es que 2 americanos digan, bueno, quiero traer a este tío de Madrid, que es buenísimo, va a aprender por regular, porque solo somos 2, o sea, no tiene nada que ver con llegar a una oficina en la que hay equipos de trabajo, en la que podéis pasar por distintas fases, bueno, ese es el sentido, ¿no? del mínimo, que me parece que está muy bien, del mínimo de trabajadores a tiempo completo. Y en este caso nosotros no interferimos para nada en las negociaciones del salario, pero sí que no aceptamos ninguna prácticas en donde se os ofrezcan menos de $1.200 mensuales. En el caso de Nueva York, con $1.200 mensuales, pues podéis vivir justitos, pero bueno, podríais vivir. A lo mejor en Queens, muy lejos, muy lejos, muy lejos, pero podréis hacerlo. Pero el caso es que si os da la oportunidad, a lo mejor aquí puede encajar más la gente que tenga también, bueno, pues unos ahorros, una serie de... comentaros que el programa también tiene un convenio con el Santander por el cual os podría ofrecer una bolsa de viaje, una línea de crédito inicial. Esto os daría más información si os interesara. Entonces, ¿cómo podéis formar parte del programa? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Es súper sencillo. Lo primero que tenéis que hacer es registraros en la página web www.architect-us.com. Vamos a ver si conseguimos hacernos con el dominio a la española, porque trae aquí algún que otro problema. Pero bueno, el registro online, os llegará un envío, o sea, un mail de bienvenida con toda la documentación que tenéis que enviar. Y después pasaréis al proceso de selección, ahora os explico esto un poco más, en el cual se os notificará si efectivamente, en función de vuestros credenciales, sois aptos a formar parte de la bolsa del programa Arquitectus o no. El proceso de selección consiste en que todos los candidatos que han sido aceptados a formar parte de la bolsa, se procede al envío de sus dosieres a las empresas de acogida que están ya inscritas en el programa y las nuevas que van sumándose al barco de forma constante. Se produce una entrevista, o bien con la empresa o bien con nosotros, y la empresa procede a la selección, ¿no?, del candidato. Luego es el paso tercero en el que se establece ese documento que os hablaba, el DS7002, que es el Training Plan, que al final es como un contrato que regula la relación que vais a tener vosotros como interns o trainees con la empresa de acogida y también con el sponsor, que es esa figura que se va a encargar de que tengáis una estancia en Estados Unidos de lo más controlada y tranquila, en donde se establece cuáles van a ser vuestras funciones, qué fases vais a desarrollar a lo largo del programa, cuál es vuestra asignación salarial bisemanal o mensual. Allí normalmente se paga cada 2 semanas, cosa que está muy bien. ¿Y qué más? Y vuestras horas semanales. El mínimo son 37 horas semanales y el máximo 40, o sea que tampoco hay mucho margen. Una vez que está rellenado el Training Plan, se envía al sponsor, a ASE, quien hace una evaluación de que está todo correcto y ellos son los que piden el DS 2019, que es el documento con el cual vosotros vais a la embajada americana aquí en Serrano. Donde, será una entrevista burocrática muy sencilla, en la que os preguntan qué vais a hacer, a qué os dedicáis, y pues os piden el visado, el visa stamp en vuestro pasaporte y podéis comenzar vuestro sueño americano. Entonces, quiero simplemente puntualizar en el paso 1 y 2 para que os quede un poco más claro, aunque esto, ya os digo, una vez que os registréis en la página, se os manda un mail de bienvenida con todo esto bien explicado,
Pero básicamente os registráis y en ese email vais a tener listados todos estos documentos que necesitamos que nos enviéis lo antes posible. Algunos de ellos llevan un poco más de tiempo de conseguir, por lo que os invito a mandar de forma inmediata tanto el Applicants Registration Form y el currículum y el portfolio, porque son los documentos que al final nos van a servir a nosotros para esa preselección, ¿no? Ver si realmente llegáis al nivel o a los estándares que tiene el programa. Aparte de ellos, que podéis ir recopilándolo poco a poco, tendréis que enviarnos la certificación académica de estudios y, en el caso de que estéis licenciados, el título de arquitecto. Podéis optar por enviarnos, en lugar de estos dos documentos, el Certificate of Academic Experience, que es una solicitud en la que, por un lado, vosotros rellenáis pues, vuestros estudios y, por el otro, la universidad tiene que sellar que efectivamente ha sido así. Normalmente esto es más fácil, pero me han comentado que hay veces que, como viene en inglés, la escuela pone algún problema, bueno, como veáis. Luego, la acreditación, si la tenéis de nivel de inglés, 2 cartas de recomendación o, en su defecto, el certificado de experiencia profesional, que es igual que el académico. Por un lado, vosotros decís, he trabajado en esto, desarrollando estas funciones, y por el otro lado, vuestro empleador tiene que ratificar o de alguna manera certificar que eso es cierto, ¿no? Vale. Con toda esta documentación, la comisión técnica del programa lo que hace es evaluar y examinar todos vuestros credenciales y, como os digo, si os notifica si efectivamente podéis optar a entrar en la bolsa de candidatos del programa o no. Nos encantaría poder enviar a cualquiera, pero el programa lo que hace es, como os decía, premiar la excelencia, o sea, intentar que toda la gente preparada y con mucho potencial no desista en este tipo de oportunidades por un hecho de que no se lo puede permitir o no puede pagárselo, ¿no? Vale, en el paso 2, el proceso de selección, bueno, se os notifica cuáles habéis sido, quiénes sois preseleccionados y quiénes no, y luego se procede a la tramitación de candidaturas. El del registro es totalmente gratuito y en este sí que os pedimos un pequeño compromiso, por decirlo de alguna manera, porque vamos a empezar a procesar vuestra solicitud, es decir, vamos a empezar a mandar vuestro dossier de candidato a empresas. Nosotros no podemos empezar a mandarlo y que de repente digáis, oye, que no, que al final no. Entonces se os pide 300 euros en concepto de iniciación y de gestión de vuestro dossier, que luego son descontados del paquete final del programa, ¿vale? Con esto se os asegura, bueno, esa búsqueda de prácticas o formación de profesional remunerada, participar en al menos 3 procesos de selección que se os notifica siempre que, si no habéis sido seleccionados, cuál es el motivo. O sea, cada vez que se manda vuestro dossier a una empresa, se les manda un formulario en el que tienen que especificar la razón por la que no habéis sido seleccionados y a vosotros quede claro, ¿no?, que efectivamente habéis participado en un proceso de selección y la razón por la que no habéis sido escogidos. Y luego, bueno, pues se os asesora y se os guía a lo largo de todo el proceso de selección. Os puedo asegurar que aquí hay un trabajo muy fuerte detrás porque son 28.000 dudas las que os surgen, llamadas, etc. Bueno, vais a tener ahí una ayuda, ¿no? Alguien detrás que os va a ayudar a cómo enfocar la cover letter, cómo enfocar la entrevista en el caso de que paséis a un proceso de selección concreto, bueno. Y luego estar en la bolsa del programa durante un año entero. Es decir, como mínimo 3 procesos de selección, pero evidentemente si habéis hecho 3 y surge una oportunidad que puede ser interesante para vosotros y en la que podéis encajar, se volvería a enviar vuestro dossier. ¿Cuánto cuesta? Que esto me imagino que os interesa mucho. Como os decía, el programa en todo momento quiere velar por la calidad y la dignidad de esas experiencias profesionales que vais a desarrollar y con este objetivo establece unos mínimos, ¿no? En el caso de que vosotros os encontréis esas prácticas o formación profesional o que una empresa os ofrezca un puesto a través del visado de prácticas, del J1, como mínimo os tienen que ofrecer $1.200. Si no, no vamos a aceptar ese training plan. Queremos que la gente vaya a aprender, no que esté ahogada pasándolo mal, ¿no? Y bueno, pues para el caso de los Internship y Training Program, que nosotros gestionamos y que de alguna manera interferimos en las negociaciones salariales, establecemos unos mínimos salarios en función de los años de experiencia que tengáis, ¿no? Bueno, esto, una vez que os metáis en la página, podéis descargaros el dossier con toda esta información. Pero vamos, como veréis, con 1 a 2 años como mínimo
se os ofrece un puesto de $31.000, que yo creo que en comparación a la situación que hay aquí, bueno, pues no está nada mal. Ya os digo que es como mínimo. Yo llegué con 4, creo que eran, o así, 4 o 5, y cobraba 55.000, más horas extra, más bonus, vamos, la reina del mambo. O sea que os invito a que entendáis esta experiencia como una oportunidad, como una inversión a vuestro futuro y si realmente queréis desarrollar vuestra carrera profesional en Estados Unidos, tener la oportunidad, ¿no? Vale, en el caso de los Internship y Training Programs, en el cual nosotros hacemos la búsqueda de las prácticas, el coste es más elevado, pero también, bueno, como os digo, se os ofrece un salario muy superior al de los 1.200, ¿no? Entonces, ¿qué incluyen estos precios? En ambos programas, tanto el de Internship o Training Program, se os incluye la búsqueda de prácticas y formación remunerada, el asesoramiento con los trámites para la obtención de la licenciatura, en el caso que os interesara. Esto es un poco extenso, con lo cual no me voy a meter. Si tenéis alguna duda me preguntáis, pero cuando llegáis a Estados Unidos, aunque seáis licenciados aquí, como os podéis imaginar, allí no sois nadie, ¿no? O sea, tenéis que pasar por el mismo proceso que pasan todos los americanos, independientemente de en qué universidad hayan estudiado. Se tiene que cumplimentar una serie de horas de experiencia profesional. Hay un bloque que tiene que ser por narices en Estados Unidos, para lo que el programa os podía permitir acumular esas horas, y luego hay otro bloque que, bueno, que os pueden contabilizar o de alguna manera aceptar las horas de experiencia que hayáis tenido en el extranjero. Han cambiado hace cosa de pocos meses, con lo cual vais a ser bastante afortunados. Yo tuve que hacer 5.800 horas, creo que han dejado a 3.600 o algo así, o sea que es bastante asequible. Y por otro lado, estoy enterada de que la escuela ha conseguido, no sé cómo se dice en español, bueno, la equivalencia sostenible, algo así, en cuanto al plan de estudios, en correlación al americano, con lo cual os saltáis un proceso burocrático que es horroroso y que, bueno, pues que realmente os invito a hacerlo, porque podéis tener la licencia de arquitecto americano en cuestión de un par de años, ¿no? Si os tenéis la oportunidad de coger horas de experiencia allí. Esta equivalencia quiero dejar claro, porque no sé si por comentarios que he oído aquí en la escuela no estaba del todo claro, no se exime de tener que pasar los 7 exámenes que todo el mundo, americanos o de cualquier parte, tienen que pasar, ¿no? Pero bueno, como os digo, os asesoraríamos. Uno de los beneficios del programa es que es especializado, o sea, en arquitectos. Todos los que trabajamos o somos arquitectos o estamos de alguna manera vinculados, ¿no?, con la profesión. O sea, no es al final una agencia que se dedique a hacer visados a granel, ¿no? Entonces, bueno, la gestión integral del visado, la expedición y el envío del DS 2019, que como os decía es el documento con el cual tenéis que ir a la embajada, el seguro médico y de responsabilidad civil, esto es obligatorio. O sea, como os comentaba, el programa está monitorizado por el US Government Exchange Visitor Program, y para que se os, de alguna manera, otorgue el visado, en el propio training plan tiene que venir especificada la cobertura médica, ¿no? Si no, no podéis entrar al país. Y con el coste del programa se os cubre la totalidad del programa. Sean 3, o 12, o 18 meses, o 10, vamos, los que hagáis. Mínimo 3, máximo 18. La tasa SEVIS, que es obligatoria, y bueno, el dossier informativo y el teléfono de asistencia 24 horas las 7 días de la semana. En este caso, estos son los costes para el programa. Si vosotros mismos os encontráis las prácticas, como veréis, son bastante más económico. Nosotros simplemente os tramitamos el visado, lo mismo, el DS 2019, la tasa SEVIS, bueno, prácticamente cubre todo menos la búsqueda de prácticas y toda esa asesoría especializada, ¿no? Y por último, cualquiera de los programas lo que no incluyen son la cita en la embajada, eso lo tenéis que pagar vosotros en el momento en el que hacéis el registro para pedir la cita en la embajada. La site visit, que es una visita al lugar de trabajo en el caso de que el sponsor bueno, pues considere que o bien pues, no hay el número suficiente de empleados o la empresa gana menos del establecido, bueno, una serie de parámetros que en el dossier se os explican perfectamente. El servicio express, el programa
en un servicio estándar, con el coste que habéis visto, tarda en tramitaros el visado desde que recibimos toda vuestra documentación y el training plan por parte de la empresa de acogida entre 4 y 6 semanas. ¿Vale? Ese es el proceso estándar. En el caso de que tengáis una oferta o que por la razón que sea queráis desembarcar en Estados Unidos de forma más inmediata, tenéis la posibilidad de hacerlo por el Expedite Service, que cuesta 700 euros, y nosotros nos comprometemos a que tengáis el documento, el DS 2019, para la cita en la embajada en 4 días laborales, de 3 y 5 días laborales. Bueno, no incluye evidentemente el vuelo de ida y vuelta a Estados Unidos y el alojamiento. ¿Cuáles son las razones por las que yo, si fuera vosotros, me embarcaría en el programa? Bueno, primero, el acceso al mercado laboral americano, como os comentaba, es realmente complicado. Si no lo hacéis a través de la vía universitaria con el consecuente desembolso, es muy complicado, porque al final, por mucho que mandéis currículos excepcionales, no os conocen, no estáis allí, les supone un mundo el tener que pensar toda la tramitación que tienen que hacer, piensan que vais a tardar más de la cuenta en llegar, o sea, es como una nebulosa para ellos que muy probablemente os desestimen simplemente por ese hecho, ¿no? Entonces, todo ese obstáculo de inmigración, de alguna manera se cubre con el programa. Bueno, una experiencia de profesional única. Es que yo creo que no hay mucho más que añadir. Evidentemente, la red de contactos que vais a realizar mientras estéis allí tiene un valor incalculable, ¿no? Aparte de, evidentemente, todo el bagaje cultural y profesional que vais a obtener. Bueno, la gestión íntegra de vuestra llegada a Estados Unidos, de la que ya hemos hablado, la experiencia profesional remunerada, flexibilidad para comenzar el programa. Esto es importante. Mucha gente se cree que las prácticas solamente se pueden realizar en verano, en el caso de estudiantes, o bueno, que empiezan en un momento determinado. Para nada. Ahora mismo, por ejemplo, nos están pidiendo interns y claro, como estáis ya casi todos, habéis empezado el curso, pues no es tan fácil encontrar a gente que se quiera ir a hacer 3, 6 meses, un año de prácticas sin haberlo programado anteriormente. Pero bueno, que sepáis que tenéis la posibilidad de empezar las prácticas en cualquier momento, al igual que la formación profesional. Y la posibilidad de extender el programa. Es decir, imaginaos que os ofrecen, ese fue mi caso, yo llegué con un programa de 10 meses a trabajar con James Carpenter y bueno, ellos no tenían la posibilidad de que yo continuara allí, entonces conseguí un puesto en HOK, donde he estado 3 años y medio, y hice el cambio de empleador y a la vez la extensión a los 18 meses máximos. Es decir, que hay muchas posibilidades dentro del marco legal del programa. Bueno, el impulso profesional internacional es evidente, o sea, la formación que vais a recibir no tiene absolutamente nada que ver con la europea. Yo estudié en París y trabajé en Londres, tuve la gran suerte de tener esas dos experiencias, pero la americana es que no tiene absolutamente nada que ver. La formación es otra, las herramientas con las que trabajan es otra, las metodologías, incluso la forma de proyectar, ¿no? Entonces os va a dar una visión mucho más global que luego de cara, si os interesara volver a España o Europa, pues es un valor añadido muy alto, ¿no? Con respecto al resto de compañeros. Bueno, el intercambio cultural especializado, o sea, lo vais a hacer, no os vais a hacer a intentar abriros mercado a través de hacer unas prácticas en una secretaría o trabajando en un restaurante, no, vais a trabajar de arquitectos. O sea, bueno, creo que veis la amplitud, ¿no? Y bueno, la otra opción que os había comentado es la posibilidad de financiación en el caso de que la necesitéis. Tenemos un convenio con el Santander que, bueno, os facilitaría toda la información. Otra de las razones por las que es interesante que participéis, bueno, pues por el tipo de empresas que ya han confiado en nosotros y con las cuales ya estamos trabajando, ¿no? Tenemos empresas como HOK, Grimso, ATP, estudios más pequeños como Nomad, bueno, que se van añadiendo, aparte de bueno, la cobertura que nos han dado desde el principio otras instituciones gubernamentales o privadas, como la IIA, ¿no? Que de alguna manera también ayuda, ¿no? a la expansión del programa. Y os voy a dejar aquí, ya para terminar, con bueno, la visión personal del Design Principal de HOK, del programa y de cuáles son las razones por las que tener o acoger talento internacional es muy importante también desde el punto de vista del empleador.
I think it's really important for there to be there should be an exchange program between Europe and the United States, and European architects and United States architects. We have as much to learn from them as they do from us culturally. There are different scale issues, there are different urban design issues, architectural technology is different, and so trading that information is a great opportunity for HOK. For us to have, we speak 23 languages in the New York office, and that's something that's great about working in New York City and having a melting pot of culture and architectural ideas. And so to have additional talent to contribute to an international practice is really important to our core values as an architectural practice. You look at different ways of doing things in different parts of the world, there are different scale issues, there are different textural and craft issues, and so it's really important to have a dialogue with architects who are doing that and to train architects who are doing that so we can share our knowledge between different cultures. Well, I remember what it was like when I was a 20-year-old architect and a 25 and 30 and 35-year-old architect, and it's really important that we show how to be professionals, how to do design work, and to give people from all over the world the opportunities that we had as we were young architects, moving through the cycle of learning and growing here in New York. What I find is there's a thirst for knowledge. International students are hungry to learn how we do work in the United States, how we do work in New York specifically. This is a creative city, and we find architects from all over the world want to work here. And so by mentoring them and learning from them, we have a chance to have this cultural exchange between our two countries. The advantage of bringing different skill sets and different talents into the New York office is that culturally every country has different ways of how they view the world, how they assemble their projects, and it's important to understand, especially with European architects, that there's an urbanity to their work, and there's the understanding of how different layers of people communicate, design, and operate within the context of the public realm and urban realm. So what's great about European architects is they're global individuals. And, you know, in the United States, there could be a lot of parochial attitudes about design. And so creating this culture of communication between different countries allows for us to create global experiences and global opportunities in how we do our design work. The importance of bringing in overseas talent is that through these cultural exchanges, we can share ideas, we can show people how we work. We have young architects here today from Spain that are focused on trying to absorb as much as they can on how we go from concept design through completion, and the way we deliver our work in the US is very different than the way that work is delivered in Europe. And so for them to see how we actually produce our drawings and do our construction and follow through on construction supervision is important. As New Yorkers, we feel like New York is really the center of the world. So we see design as an export. We want to basically export design to the rest of the world. And so New York is a great place to learn and to have access to all the cultural institutions of New York and all the art institutions of New York, and to spread what those institutions are teaching all over the world.
Si tenéis algún tipo de duda, pues aquí estoy para comentaros, daros las gracias por la asistencia. Ha sido un poco corta el aviso, pero bueno, creo que vamos a tener el vídeo colgado, con lo cual podréis revisitarlo o, como os decía, contactarme en cualquier momento. En la entrada os decía Raquel que ha dejado en ambas puertas la postal con la información de contacto, pero bueno, si tenéis alguna duda, es el momento. A ver, ¿no queréis preguntar algo en vivo y en directo? Entonces, has dicho que durante cualquier momento del año podemos empezar el proceso, ¿sí? Que no tiene que ser en un momento determinado. No, en cualquier momento. Evidentemente, si lo empezáis ahora con idea de iros en junio, pues no lo empecéis ahora, me refiero. Las empresas, cuando solicitan a gente o cuando hay vacantes a la cual nosotros os enviamos, normalmente tienen evidentemente una urgencia o bueno, una expectativa más o menos rápida, ¿no? Entonces, pero bueno, podéis empezar a ir recopilando y demás, pero vamos, que la recopilación la podéis hacer en una semana, o sea, que no es necesario hacerlo con tanta antelación. ¿Y puedes empezar el programa de trainee si tu experiencia laboral es previa a tener el título? Es decir, de prácticas que has hecho antes. No, tenéis que estar licenciados. O sea, lo que marca la diferencia ya no es la experiencia, es el momento de la graduación. Desde el momento en el que no os presentáis el fin de carrera, tenéis el máster, creo que es. No, el máster no, es lo anterior, el grado, perdonad. Desde el momento en el que tenéis el grado ya podéis presentaros. En ese caso, en ese momento todavía sois interns, pero una vez que ha pasado un año, 12 meses desde ese momento, podéis optar a trainee. ¿Con qué estudios colaboráis? Colaboramos, no me los sé todos de memoria, pero vamos, por los que tenía aquí puestos, HOK, Crimso, ATP, Nomad. Estamos en negociaciones también con Big y con FXFall, WXY. Bueno, tenemos a Overland, que estos están en Texas. O sea, tenemos, la mayoría están todos en Nueva York, pero estamos tanteando, tanto en la zona de Miami hay bastantes también, incluso empresas españolas. Estamos ahora mismo en conversación con OHL y con Dragados, que tienen sedes allí y tienen arquitectos, ¿no? En cantera. Entonces, bueno, también sería otra posibilidad. Sí, tengo una pregunta. Si me he enterado bien, nosotros enviamos nuestros datos y vosotros los cogéis, ¿no? Hacéis una prueba de selección, porque no vale cualquiera, y luego los presentáis a empresas que os han dicho que necesitan, bueno, en mi caso, becarios. Entonces, ¿nosotros tenemos algún tipo de control sobre a qué empresa vamos? ¿O solo nos dais la oportunidad de la que nos coja? Sí y no, o sea, depende mucho del momento, porque tanto, como os decía, tanto las empresas que están inscritas en el programa, a lo mejor en el momento en el que nosotros les mandamos vuestro dossier, no tiene por qué coincidir con que tengan una necesidad, ¿no? En ese momento, o sí, y nos contactan, oye, ahora mismo necesitamos a becarios, ¿tenéis a gente? Entonces os lo notificaríamos, pero siempre intentamos, os pedimos un listado de empresas o de tipo de trabajo que os gusta desarrollar e intentamos acoplarnos dentro de nuestras posibilidades a lo que vosotros queréis. Y siempre os invitamos, en el caso de que estéis haciendo uso de ese servicio que nosotros os ofrecemos, ¿no? De búsqueda de prácticas, a que vosotros mismos continuéis en paralelo buscando vuestras propias prácticas. Lo digo por si en el momento en el que vosotros optáis a la gestión de vuestra candidatura no hay ninguna empresa que por lo que sea se ajuste al 100% a lo que vosotros queráis, mientras nosotros buscamos y presentamos vuestra candidatura de cero a esas empresas que todavía no están inscritas, me refiero, podéis vosotros en paralelo ir haciéndolo. O sea que las empresas se van inscribiendo de forma natural a medida que van conociendo el programa, pero nosotros constantemente estamos contactando empresas para darles a conocer el programa, para explicarles cómo funcionamos, cuáles son los beneficios para ellos, ¿no? Y bueno, se va sumando a
a la familia de empresas de acogida de forma constante. Una pregunta independiente del programa. Teniendo un pasaporte americano, ¿sería sencillo acceder? Muy sencillo, sí. O sea, no te pondrían trabas realmente. Bueno, a ver. Aunque vivas en España. Yo no me atrevo a meterme tanto. O sea, yo he tenido como 3 o 4 visados y más o menos me conozco cómo funcionan estos. Yo diría que tú eres residente, o sea, eres ciudadana americana, ¿no? Entonces no creo que tuvieras ningún problema. Pero no te lo sé, o sea, deberías de consultarlo. Igual en la embajada te dan algún tipo de información. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues tenéis ahí el folleto, la postal, para que tengáis la documentación y agradecer a Patricia que nos haya venido a informar y